Hola, bienvenidos a este video donde trataremos de ver cuáles son los cambios de manera técnica que tenemos en la ley de la industria eléctrica, cómo eran antes, qué es lo que se propone y qué pudiera pasar ante los precios de electricidad. ¿Te interesa saber más sobre la industria eléctrica? No se te olvide suscribirte al canal y activar todas las notificaciones. Y como favor al canal, déjanos un comentario para que este video llegue a más gente. Empecemos, vamos a ver qué significan estos cambios que tenemos en la ley de la industria eléctrica, de dónde vienen y qué es lo que va a pasar. Bueno, primeramente, ¿qué significan estos cambios? Veamos, ¿cómo fue la historia de la electricidad en México? Primeramente, cuando empezó la electricidad, que estamos hablando cuando se puso la primera planta textil en León, Guanajuato, era completamente privada. ¿Por qué inició la electricidad? Bueno, primeramente teníamos plantas de generación con turbinas de vapor, pero el vapor no es tan fácil de transportar como lo es la electricidad. Y por esta razón empezaron las industrias a meter sus propias plantas de electricidad para que sus procesos eléctricos fueran a través de electricidad y no a través de lo que es vapor. Entonces, cada quien fue poniendo su planta eléctrica. Yo ponía mi planta y se la vendía a la industria que yo quisiera, como un libre comercio. Pero como un libre comercio teníamos un pequeño problema, y es que las plantas se ponían siempre en los lugares donde hubiera más recurso monetario. Es decir, iban a ser en las plantas de textiles, en las plantas que fabricaban algún tipo de bien, pero muchas veces el pueblo se quedaba sin electricidad, o solamente las grandes ciudades ricas eran las que tenían electricidad. Por eso se vio la necesidad de formar a CFE, para que CFE llevara la electricidad a los lugares donde no había electricidad. ¿Por qué? Porque para los privados no era tan importante llevar electricidad a esas zonas, ya que no les era costeable. Después, al tener la introducción de CFE y aparte tener las nuevas regulaciones, pues los particulares dejaron de invertir tanto dinero a través de la excesiva regulación que teníamos en el país, que probablemente fue muy necesaria. Después tuvimos un periodo de nacionalización. Es decir, las empresas extranjeras que todavía quedaban en el país fueron absorbidas por lo que fue CFE y Luz y Fuerza del Centro. Y esto duró por muchísimos años hasta que tenemos en la reforma, que fue en los 90s, que se abre una apertura parcial en la generación. Y vamos a ver, grandes de los problemas que vemos ahorita en el debate se debe a esta apertura parcial en la generación. Teníamos tres conceptos. Primeramente, lo que va a ser autoabasto. Después vamos a tener productores independientes de energía y luego tenemos lo que es cogeneración eficiente. Y ese es otro tema aparte. Pero después tenemos una reforma, la del 2013, que ahora tenemos una apertura total, es decir, que las leyes del mercado determinen cuánto va a ser la generación y cuánto va a ser la venta de electricidad. Entonces tenemos desde 1890 y tantos arrastrando la industria eléctrica del país, pasando de completamente privada a un sistema de control del Estado, después a una nacionalización absoluta, es decir, ningún extranjero podía participar en la generación, pero tampoco ninguna empresa mexicana. Y esto al final nos costó bastante porque ninguna empresa mexicana que no fuera CFE tenía la experiencia en la generación. Después tenemos una apertura parcial en la generación eléctrica y luego tenemos una apertura total, que es lo que estamos viviendo ahorita. ¿Cuáles son los cambios importantes que hablamos de la reforma de 1996, creo que fue? Son los productores independientes de energía. Esta es gente que podía producir su electricidad, pero solamente se la podía vender a CFE. Y aquí hablamos de los grandes plantas generadoras que empezaron a volverse los más importantes del país, como pueden ser Iberdrola, Gas Natural Unión Fenosa y otros más. Ellos producían electricidad, pero para vendérsela exclusivamente a CFE y se ganaba a través de una licitación. Y también tenemos el autoabasto. El autoabasto fue una medida que implementó esta reforma de los 90 para permitir que particulares que tuvieran la potencial pudieran poner su propia planta de electricidad. Por ejemplo, yo quisiera poner una planta en aquel momento en Nuevo León, pero Nuevo León no tenía la capacidad para entregar la cantidad de energía que yo necesitaba. Entonces tenía la opción de poder meter el recurso económico, poner mi propia planta de electricidad y venderme la electricidad a mí mismo. Este era el concepto de autoabasto. Yo ponía mi propia planta de electricidad, pero me vendía a mí mismo o a los socios que pusimos el dinero
para la construcción de esta planta la electricidad. Y así, en lugares donde ya no había capacidad eléctrica, pues me daba la opción de yo meterla y seguir generando productos de valor, como puede ser cualquier industria. Entonces, esos son los primeros cambios que tenemos en las reformas eléctricas. Tenemos la reforma del 2013. La reforma del 2013, ¿qué es lo que sucede? Bueno, tenemos una apertura del mercado y tenemos muchas CFEs en una sola, principalmente. Porque nomás había una CFE, que era CFE la que encargaba de transmitir, de distribuir, de generar, de cobrar, de vender, de todo. Entonces se rompen ese CFE en muchas pequeñas. ¿Para qué? Para ya no tener una gran CFE, sino mejor muchas chiquitas. ¿Por qué es esto? Porque si yo quiero poner a privados a competir contra CFE, pues CFE si era la encargada de hacer las líneas de transmisión, las de distribución y también asignar la generación, pues ella sola sí iba a dar el trabajo a ella sola. Es decir, si CFE era la encargada de asignar qué plantas funcionaban y qué plantas no, los particulares no tendrían objetivo de cómo participar en esta industria, porque siempre CFE iba a ganar las rondas de ver qué plantas asignaban, porque eran juez y parte. Y por esto se rompe CFE en muchísimas más chiquitas, creo que son como 12 CFEs. Tenemos CFE suministro básico, suministro calificado, CFE generación, transmisión, distribución, nuclear, renovables, y eso nos permite que puedan competir entre sí, a ver cuáles son las más eficientes. Y aparte, empezamos a hacer subastas de electricidad y ya no licitaciones. ¿Cuál es la gran diferencia entre una subasta y una licitación? La licitación, como ya sabemos aquí en México, por lo general son bastante manipuladas. ¿Y qué significa esto? Pues yo puedo poner que el dueño de la empresa se llame Joaquín Corella y sea el único capaz de poder ganar la licitación. Es decir, le ponían candados. En una subasta, como fueron realizadas las subastas eléctricas, son mucho más abiertas. Y la ventaja de la subasta es que todo el mundo puede ver el precio. Es decir, una vez que se acaba la subasta, se ve quién concursó y en qué punto del país. Si yo veo a alguien que tenía un precio más bajo que el mío o más alto que el mío y ganó, pues yo puedo ir a ver por qué ganó esa persona y se vuelven mucho más transparentes. Entonces, las ventajas de las subastas es que conseguimos precios por kilowatt hora, niveles récords en aquel momento. ¿Por qué son precios tan baratos? Bueno, porque ponemos a las grandes empresas internacionales con toda la experiencia que tienen a competir entre sí, a ver quién logra el mejor precio para el punto que yo quiero la electricidad. Y eso logró que los precios bajaran muchísimo. Entonces, la apertura para generar electricidad era libre. Había varios mecanismos para adquirirlas. Uno eran las subastas. ¿Quiénes estaban obligados a participar en las subastas? Pues CFE. Y lo vamos a ver un poco más a detalle. Pero también, si un particular quería poner su planta de electricidad, también podía hacerlo y vender al precio que le pagaran en el mercado en ese punto. ¿Cuáles son los errores que tuvo la reforma? Que la reforma tuvo grandes aciertos, pero también tuvo grandes errores. Y quiero decirlo que esto es a mi punto personal, porque no van a tardar en atacarme porque estoy de un lado o del otro. Esto es completamente personal visto desde el aspecto técnico. Los contratos de autoabasto que estaban antes de la reforma se les respetó porque la ley no puede ser retroactiva en perjuicio del beneficiario. Pero también se pudo realmente haber abusado de esto. Porque un grupo de personas, la ley cuando se empezó en el autoabasto era para meter más capacidad de generación en lugares donde no se tenía. Entonces tenía mi grupo inicial de clientes o de socios. Estos eran los que pusieron la planta de generación y estaba dividida la capacidad entre diferentes empresas. Lo que sucede es que como no se pudo cambiar esa parte de la reforma porque viene de la parte anterior y la ley no debe de afectar a las personas, pues empezaron a dividir la sociedad en pequeños gajos. Es decir, hubo nuevos socios después de la reforma. Entonces la ley no puede ser retroactiva, pero empezó a meterse gente a ser socio con un solo peso. Y con eso se amparaban bajo la ley anterior. Ojo, ley anterior, no la reforma energética del 2013. Esos problemas que estamos viendo con los contratos legados o gente que le compra a un particular, pero no use las líneas de transmisión y distribución como deberían, no es de la reforma energética. Estamos hablando de la modificación de 1996. Entonces se hacían socios con un solo peso.
¿Qué pasaba? Si yo tengo una planta en alguna parte del país, es decir, en Sonora, y quiero consumir, por ejemplo, en lo que es el centro del país, pues oye, a lo mejor la capacidad en Sonora, donde estoy yo, y el centro del país no es exactamente la misma. Y pagaban un solo costo por usar las líneas de transmisión y distribución sin contar cuál era la distancia que había entre una planta y otra. También se contaban solamente la cantidad de kilowatts que yo inyectaba a la red sin importar tanto a qué horas. Este es un detalle que había con los contratos legados y no se pusieron los candados suficientes para que no se incorporaran nuevos IOSOS. En este aspecto sí creo que la reforma energética tuvo huecos, sobre todo al no blindarse de que participaran nuevos clientes en estos contratos legados. Otro error de la reforma es que las energías renovables, aunque digan lo que digan los políticos, no son intermitentes. Se sabe exactamente a qué horas van a funcionar y con bastante exactitud. Es más, se debería de invertir más capacidad en tener globos meteorológicos para saber cuál es la capacidad de generación exacta que tenemos cada día. Pero eso no lo hacemos. Mejor les decimos que son intermitentes, aunque realmente no son. Pero ¿qué problema sí tienen las renovables? Es que si tenemos una capacidad solar, por ejemplo, en Sonora de 500 megawatts, oye, pues son 500 megawatts, pero no van a ser 500 megawatts todo el día. Son 500 megawatts cuando hay energía solar. Cuando no tenemos energía solar, tenemos que producir esa energía de otra manera. Y esa otra manera son las plantas tradicionales. Pero ojo, no todas son de CFE, como lo dicen. Muchas son de particulares y aquí entramos en un problema de reserva giratoria. Cuando la energía solar está produciendo su máximo, pues las plantas tradicionales a lo mejor no funcionan al 100%. ¿Por qué? Porque tenemos más energía que demanda. Las plantas quedan en algo que se les conoce como reserva giratoria. La reserva giratoria es como si yo me fuera de mi casa al aeropuerto en un Uber y le dije al Uber, espérame aquí afuera, voy de viaje, vuelvo en la tarde, pero el Uber me sigue esperando prendido en el aeropuerto. Me subo otra vez al Uber y le pido que me lleve a mi casa. Y al momento de cobrarme le digo, no, nomás cóbrame por los kilómetros que estuve. Y esto al final de cuentas también genera problemas para las plantas tradicionales, que el tiempo que están en reserva giratoria está el motor prendido, pero no están generando kilowatts hora como deberían o como pudieran hacerlo. Pero tienen que mantenerse prendidas para que a la hora que baje la energía solar estar disponibles. Esto hay muchísimas maneras de poderlo arreglar, pero es un problema que dejó la reforma energética que no se atacó de manera correcta. Ahora, ¿cuáles son los grandes beneficios de esta reforma? Bueno, la primera es que tenemos tecnologías más baratas. Y no solamente hablo de la energía solar, también los ciclos combinados, energías eólicas u otras plantas que se pueden utilizar los particulares, por lo general suelen ser más eficientes que el Estado en hacer las funciones productivas. Aquí hablamos de electricidad. Entonces, al tener más plantas de electricidad, teníamos mejor control de frecuencia, mejor control de potencia y una mayor disponibilidad de kilowatts cuando nosotros lo necesitemos. Y había dos subastas de energía. La primera eran las subastas de largo plazo. Estas solamente iban a ser por los suministradores, es decir, prácticamente por CFE. CFE estaba obligada a adquirir la potencia a futuro a través de subastas. ¿Esto es bueno o es malo? En mi punto de vista va a ser muy bueno y lo vamos a ver a continuación. También tenemos subastas del día en adelanto, es decir, el SENACE puede subastar al día siguiente cuáles van a ser las plantas que van a entrar, y esto es una de las modificaciones principales de la reforma. Así que pasemos a ver primero la subasta de los servicios de suministro básico. CFE, en base a la reforma energética, debía de comprar su electricidad a través de subastas. ¿Cuál es esto de la subasta? Bueno, la subasta es, CFE definía a través de las reglas de la subasta dónde necesitaba electricidad viéndola a futuro a 15 años. Las empresas particulares tenían que conseguir los permisos, hacer la infraestructura, ver cuáles iban a ser los lugares donde íbamos a estar, calcular los costos e iban a subastar un precio por energía y un precio por potencia y un precio por certificados de energía limpia. ¿Quién ganaba? Ganaba el que fuera más barato. Es decir, si yo tengo una tecnología muy contaminante, pero muy barata, podía entrar.
No estaba limitada a lo que fuera más barato. ¿A quiénes se les debería de comprar? Pues obviamente a los más baratos y también a quien se vendiera donde se necesitara. Si yo quería poner una planta de electricidad en una zona que ya tuviera la red eléctrica muy robusta, pues no me iban a contratar. Eso daba los beneficios que la electricidad iba a ser barata y sobre todo donde se necesitara. Ahora, las plantas, las subastas del día en adelanto o el despacho, ¿cómo funciona? Actualmente lo que se quiere cambiar es el orden del despacho. El orden del despacho va a funcionar que entre más eficiente seas y más barato seas, más probabilidad tienes de que ese día tu planta entre en operación. Si eres muy eficiente, probablemente entres diario. Si eres muy caro, probablemente entres solamente en horas pico o en momentos que sea muy necesaria la electricidad, como puede ser en verano con todos los aires acondicionados prendidos. Entonces, la red eléctrica, yo tengo la cantidad de megawatts que voy a estar consumiendo y tengo las horas del día. Y voy a tener aquí, ¿cuáles van a echarse a andar? Siempre, pues las que sean más baratas, como las renovables o las nucleares. Entonces, aquí ya tengo, por ejemplo, las bases. Después, ¿cuáles se van a ir arrancando conforme al día? Las que van siendo más contaminantes o más caras. Por ejemplo, las turbinas de combustión, como puede ser el combustóleo que nos quieren vender, pues el más costoso. Actualmente sí se usa, pero se va a usar solamente cuando sea muy necesario. ¿Y por qué va a ser muy necesario? Pues porque la demanda de electricidad es muy alta y por eso vamos arrancando de acuerdo a las cuales son las más baratas hacia las más caras. De esta manera tenemos un precio muy caro, pero solamente en unas horas del día. El resto del día va a ir bajando y cada vez va siendo más barata la electricidad. ¿Y cómo se despachan las plantas? Bueno, tenemos la curva de la oferta y la demanda. Aquí tenemos la demanda y aquí tenemos la oferta. La demanda, por ejemplo, ¿quién está dispuesto a pagar mucho por la electricidad? Supongamos un cuarto frío que tenga millones de pesos en carne congelada, pues va a preferir pagar mucho de la electricidad ese día, aunque sea muy poca. ¿Por qué? Porque más caro le sale que se les congele todo el producto. ¿Y quién está dispuesto a vender su electricidad muy barata? Pues los parques solares, las hidroeléctricas, la energía nuclear, que les cuesta muy poco el combustible, o muy poco o nada. Entonces aquí va siendo eslabones de cada vez los costos de las plantas y las potencias, y aquí cuánto demandan los clientes, o cuánto están dispuestos a pagar por electricidad ese día. Entonces, en plantas eléctricas, ¿cómo funciona? Bueno, las más baratas pues va a ser las hidroeléctricas, después van a ser las nucleares, después tenemos las de carbón y tenemos un punto donde la demanda topa con la oferta y este es el precio marginal. Este es el precio al cual se fija la electricidad durante ese día. La hidroeléctrica pues gana esta diferencia, la nuclear gana esta diferencia, el de carbón esta diferencia. Al final, es una carrera por ser quién es el más eficiente. Y entre más eficiente y más barato seas, pues obviamente más probabilidad tengas de funcionar ese día. Esto se basa en el orden meritorio a través del despacho económico. Es decir, entre más barato seas, más posibilidad tienes de arrancar. ¿Qué pasa con las energías renovables? Bueno, las energías renovables, como su costo marginal es cero, la inversión ya está hecha y si hay sol, hay electricidad, pues estas mueven la gráfica de los precios hacia la derecha. Es decir, si antes teníamos un precio de electricidad, necesitábamos combustóleo para arrancar, las energías renovables desplazaron esos precios y ahora se fijan en este punto, reduciendo el costo de electricidad al consumidor final. Esta es una realidad de las energías renovables en México y en todo el mundo. Al entrar en un despacho económico, arrancan primero porque cuestan menos funcionar y eso desplaza las energías no eficientes y sobre todo muy contaminantes hasta el final. En días de mucha demanda, pues sí se van a usar, pero en un día normal no se van a usar y el precio de la electricidad se fija más abajo y eso se transforma en ahorro. ¿Cuáles son los beneficios? Bueno, los beneficios para el cliente final es que todo este precio que nos ahorramos por las energías renovables, a lo mejor antes se fijaba hasta acá arriba.
Hay mayor ganancia para los parques solares, mayor ganancia para la energía nuclear, para los ciclos combinados, para las centrales de carbón, y esto vuelve una competencia en libre mercado. Entre más eficiente seas, más probabilidad tienes de funcionar. Esto es el despacho de electricidad como funciona actualmente. ¿Qué es lo que se proponen los cambios de la reforma? Bueno, como al gobierno no le gusta que sus plantas, que no son tan eficientes, no funcionen todos los días, quieren arrancar con prioridad las plantas del Estado y luego las plantas de los particulares. Ojo, no van a arrancar todos los días las hidroeléctricas del Estado, porque las hidroeléctricas dependen de la lluvia, no de las ganas de funcionar. Actualmente las hidroeléctricas ya se usan para regular los picos que tenemos de demanda. Entonces, ¿qué pudiera pasar en este caso? Pues la electricidad se va a volver más cara. ¿Por qué? Porque antes lo que despachaban las renovables, ahora van a entrar primero las del Estado, que suelen ser las plantas más ineficientes que tenemos. Porque a partir de la reforma de los 90, ya CFE dejó de construir plantas. Se lo pasó a los productores independientes de energía que ya son particulares. Esos sí producen más barato, pero las plantas del Estado, aunque no todas, sí hay plantas muy eficientes, pero muchas son a través de combustóleo, que van a arrancar primero. Entonces, si el precio de electricidad estaba fijado barato, ahora que se arranquen las plantas más caras, pues el precio de electricidad se va a fijar más caro. Y esto va a traer consecuencias. A lo mejor en tu recibo no lo ves, pero va a traer consecuencias a largo plazo, porque de algún lado va a salir ese dinero. Por lo general va a salir de nuestros impuestos o del presupuesto del Estado. Entonces, al cambiar la gráfica, pues tenemos también costos bastante más altos. ¿Cómo nos afecta? Bueno, nos afecta de más maneras de lo que nos imaginamos estos cambios. Primero, la electricidad va a ser más cara por lo que acabamos de hablar. Al entrar plantas más ineficientes y más costosas, pues obviamente el precio va a subir. Segundo, va a haber una mayor contaminación en la generación. Hacer plantas que no van a provenir de fuentes renovables o plantas que usen los combustibles fósiles muy eficiente, van a ser plantas principalmente de combustóleo, pues la contaminación va a ser muy grande. Tendremos una contaminación local en la planta donde se genera, pero aparte una contaminación general, sobre todo en calentamiento global. Algo que me preocupa a mí muchísimo es un atraso gigante en el entendimiento y la implementación de las energías renovables. Cada vez los países que no hagan este tipo de retrocesos van a seguir avanzando en la generación renovable, en el entendimiento, en el generando la capacidad humana o infraestructura técnica. Y aquí no, nos vamos a quedar en el pasado y cuando queramos hacer ese cambio, a lo mejor va a ser demasiado tarde. Y cuarto, pues va a haber costos económicos, demandas, compensaciones a empresas internacionales o amparos como lo estamos viendo hoy en día. ¿Pero qué se pudo hacer? Bueno, la verdad es que la reforma del 2013 trajo buenas cosas, pero también quedó bastante inconclusa. Primeramente, necesitamos regular más la interconexión de las plantas a la red eléctrica. Ya se tiene un código red, pero no se exige completamente. Entonces, primero se exigiendo que las plantas cumplan con la capacidad técnica, la capacidad humana, pero también con la calidad de energía que nuestra red necesita. También se puede solicitar un porcentaje de energía de respaldo a las renovables. Es decir, si vas a poner un parque solar, ok, pon el parque solar, pero también pon una planta al lado, a lo mejor no del 100% de la capacidad de lo solar, pero sí de un 20% con una planta aeroderivada para compensar las caídas de potencia que pueden tener las plantas en la noche. La otra es terminando la tarea de los legisladores de hacer las leyes secundarias del mercado eléctrico. Y mucho de lo que quedó inconcluso no fue porque la reforma fuera mala, sino porque no se dieron la tarea los legisladores de terminar la reforma como debería haber terminado. Nomás sacaron la parte grande que es la ley, pero las leyes secundarias no las terminaron. Y también se pudo haber resuelto incluyendo almacenamiento de energía en las subastas. Así como subastamos las energías que necesitamos en los ciertos lugares, también podemos subastar la capacidad de almacenamiento para guardar esa energía, para pasarla del día a la noche, por ejemplo, en la energía solar. También tenemos el problema de los certificados de energía limpia, que dicen que CFE no podía acceder. No es cierto. Eso es una mentira muy grande. CFE sí podía participar en los certificados de energía limpia, pero ojo, era un incentivo para las nuevas plantas.
Es decir, si CFE tenía una hidroeléctrica vieja, pues si esa hidroeléctrica la reformaba y aumentaba su capacidad, esa capacidad nueva sí podía participar en los certificados de energía limpia. ¿Cuánto costaban esos certificados? Bueno, cada año iban a ser, por ejemplo, 5% de toda la energía consumida en el país tenía que ser limpia. Después el 5.8% y así iba subiendo. Depende la capacidad de la oferta y la demanda se fijaban los precios. Entre más plantas de energía limpia hubiera, más barato iban a ser los CELS. Y esto era un incentivo para que más gente pusiera plantas de generación de energía limpia. Pero también, si dejamos todos los particulares, vamos a tener abusos, porque los particulares van a buscar maximizar sus ganancias, no tanto maximizar el apoyo al pueblo, porque el objetivo de una empresa no es una ONG, es generar dinero. Por eso debería existir organismos independientes, autónomos y técnicos para regular el mercado. En México tenemos la Comisión Reguladora de Energía. Lo malo que la CRE se ha quedado sin el 40 o 60% de su personal. Entonces, en vez de quitarle personal, la CRE debería de regular el mercado eléctrico para que se cumplan todas las bases del mercado y nadie abuse. Porque también, si le pasamos todo al Estado, pues el Estado también abusa. Tenemos, y lo hemos vivido todos, el gobierno suele tener puestos inventados, redundancia de actividades, sindicatos amafiados, licitaciones vendidas, muy ineficiente la operación y muchos más problemas. Entonces, tampoco pasarle toda la carga al Estado en la generación, transmisión y distribución de electricidad va a ser la solución, porque el Estado también está lleno de problemas. Mejor que el Estado se dedique a regular a los particulares y los particulares, a través de sus procesos eficientes, logren mejorar la industria eléctrica. ¿Qué es lo que sigue? Pues ver qué pasa con los artículos de inconstitucionalidad de la reforma, como lo estamos viendo ya con los amparos, esperar a la Suprema Corte, esperar qué pasa con los tribunales, ver qué acuerdos llegan. Pero ¿quién pierde en todo esto? Pierde México. Pierde México en la visión internacional, pierde México en la apertura de las energías renovables, en el conocimiento de las energías renovables, en la transición energética, pero pierde México porque quedamos como un país que hace un día una cosa y otro día otra. También pierde México porque tendremos electricidad más cara. Entonces, esa es mi explicación de qué es lo que está pasando con la reforma energética que estamos viendo. ¿Qué fue lo que se hizo bien? ¿Qué fue lo que se hizo mal? Y sobre todo, ¿qué es lo que se está haciendo hoy en día? No se les olvide dejarnos un comentario de cuál es tu visión. Al final de cuentas, ni yo estoy bien ni estoy mal. Simplemente son visiones separadas. Entonces, nos vemos en los siguientes videos o en alguno de los cursos. No se les olvide suscribirse al canal y dejar un comentario. Muchas gracias.